voy a grabar. Comenzamos entonces la clase del día de hoy. Veamos, chicos, ¿qué tenemos en esta clase? Muy bien, es una de las últimas clases ya que vienen sus exámenes, ¿no? Vamos a ver. Tenemos razonamiento verbal. Vamos a ver qué es lo que se ha escogido para el día de hoy. Pues vamos a ver el tema de, entremos de inmediato, vamos a leer el siguiente texto. Veamos, chicos, miren, tenemos el siguiente texto, tenemos dos textos, ¿no? Y dice, texto número 1, tenemos muchos motivos valiosos por los cuales trabajar, ¿no? Trabajamos para ganar el sustento diario, poder contribuir al desarrollo de nuestra familia, etc. Sin embargo, parece que estas razones no son suficientes para evitar considerar que el trabajo es un enemigo. Basta observar cómo anhelamos los fines de semana y los días feriados, es decir, la primera oportunidad para no trabajar. En el extremo opuesto se encuentran los adictos al trabajo, aquellos que han renunciado a su familia, a sus amigos y quién sabe qué cosas más por su obsesión. Algunos no quieren dejar su trabajo, ¿no? Prefieren estar horas y horas ahí y pues a veces ni regresan a su casa porque tienen esa obsesión. Ya eso es enfermedad, ¿no? Enfermedad a su trabajo. Dice, para vivir el trabajo verdaderamente sin renegar de nada, es preciso reconocer el significado y las razones que nos hacen descubrir el gusto por lo que hacemos. ¿Ya? Por eso se dice, cuando uno trabaja en un lugar que te gusta, pues no es un trabajo, no es una delicia, es vacaciones y encima te pagan por ello, qué bueno, ¿no? Pues entonces, ustedes siempre busquen hacer lo que les gusta, para que no estén a veces, ¿no? Llegando, renegando, porque están en un espacio que pues no están bien ubicados, pues eso sucede, ¿no? Pero si te gusta lo que haces, pues tienes apasionamiento, ¿no? Y cuando te apasionas, no hay tiempo ni lugar que te pueda gustar, disgustar, ¿no? Si no le ves todo negro y estar así, pues te enfermas. Veamos ahora el texto 1A. ¿Qué dice? Son muchos los motivos para trabajar, el sustento, la familia, el desarrollo personal, etc. Pero a pesar de esto, no somos amigos del trabajo. Preferimos los días de fiesta y fines de semana, aunque hay muchos que se apegan al trabajo amándolo de tal modo que abandonan todo. Para no vivir esta contradicción, es importante descubrir el significado profundo de lo que hacemos. Observemos, ¿es el mismo texto? ¿Qué dicen, chicos? ¿Es el mismo texto? Es el texto 1A, ¿es el mismo que hemos leído anteriormente? Mis tienen un parecido. Ya, tienen un parecido y en realidad te digo, es el mismo texto, pero está reducido. ¿Y por qué se ve que es un parecido? Porque está dicho con las propias palabras del que ha reducido ese texto. Ahora, pregunto, letra A, ¿qué aspectos se consideran en la síntesis? Lo que se ha hecho ahora, lo que hemos leído en 1A, es una síntesis. ¿Qué aspectos considero en esta síntesis? ¿Qué aspectos se ha considerado en el A1? Aquí, para hacer esa reducción. ¿Qué cosa ha considerado? ¿Qué cosa ha tomado para hacer esa reducción? Del texto 1. ¿Qué cosa ha tomado para reducirlo? Por eso que Yeslin nos ha dicho, se parece.
¿Qué habrá tomado? Le pongo un 20 al niño que me diga. Al jovencito que me lo diga. Miss, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué aspecto ha tomado para hacer esa? Miss, la idea principal. Correcto, las ideas principales de cada párrafo. Solamente eso ha tomado en cuenta para hacer esa síntesis. Las ideas principales. Ustedes, cuando quieran resumir algo, lo principal que tienen que encontrar es la idea principal, nada más, ¿ok? Muy bien, de cada párrafo. Pero, ¿qué características tiene realizar una síntesis? Aparte de tomar las ideas principales, ¿qué característica tiene esa síntesis? ¿Por qué? A ver, dime, ¿por qué lo dice que es algo parecido? ¿Por qué no es igual a lo anterior? ¿Qué ha pasado en la síntesis? Aparte de que está resumido con las ideas principales, ¿cómo están tomadas las ideas principales? ¿Alguien me puede decir? ¿Nadie? Otra pregunta. Miss, si en una síntesis se resume, ¿qué diferencia hay con un resumen? ¿No les ha surgido esa? ¿Es igual hacer un resumen que hacer una síntesis? Miss, un resumen es lo que hemos entendido. Ya, es al revés. En un resumen pone solamente tal cual dice el autor las ideas principales. En una síntesis, en cambio, ¿qué haces? Reduces sacando las ideas principales, pero pones también tu opinión. ¿Qué opinas de lo que acabas de leer? ¿Ya? Por eso una síntesis es un poco más grande que un resumen. Un resumen es solamente reducirlo. De un texto que es de 100%, tú lo tienes que reducir a 25%. ¿Y cómo haces ese 25%? ¿Cómo lo reduces? Solo sacando las ideas principales. En cambio, en una síntesis, ¿qué haces? Igual, haces ese proceso, sacas las ideas principales, pero lo dices con tus propias palabras y das tu opinión de lo que has entendido. Por eso que alguien dijo acá, es parecido, ¿no? ¿Por qué? Porque dice, está dicho con sus propias palabras e incluso considera su propia opinión del que ha reducido, ¿no? Por eso dice, para vivir no está. Esta contradicción es importante descubrir el significado profundo de lo que hacemos. Con sus propias palabras, lo que dijo acá en el segundo párrafo lo está diciendo el autor. Igual sucede con el primer párrafo. Ha sacado la idea central, ¿no? Ha sacado las ideas principales y con sus propias palabras lo ha ido diciendo. En cambio, en un resumen, ¿qué haces? Tal cual está el texto, tú encuentras la idea principal y lo copias. No hay necesidad de poner tu opinión, ni tu forma de pensar. En una síntesis, sí. ¿Ok? Esa es la diferencia. Vamos a ver, ¿cuál creen que es el propósito de esta sesión, chicos? Voy a llorar, nadie se ha dado cuenta. A ver, Yeslin, ¿cuál crees que es el propósito de esta sesión? ¿Cuál será el tema que vamos a tratar? La síntesis, Miss. Correcto, Yeslin. Uf, yo dije, ¿dónde han estado los demás? Hoy vamos a tratar sobre la síntesis. Vamos a realizar síntesis a diversos textos. Esto para mejorar nuestros niveles de escritura. Como ven, la síntesis, igual que el resumen, es una técnica de escritura, de estudio, ¿no? Donde nos ayudan a memorizar los temas, a tener más información, pero en forma resumida. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de poner simplemente lo más importante. Todo texto tiene cosas importantes como secundarias, ¿no? Que hace que redondee todo. ¿Ya?
Vamos a ver, en un resumen, por ejemplo, no es necesario de poner ejemplos, de poner cosas específicas, ¿no? En una síntesis pones con tus propias palabras. Vamos a ver. La síntesis. ¿Qué es una síntesis? Mira, se considera una reducción de ideas principales, igual que un resumen, sí, de más de un texto que se enfoca en un mismo tema. Igual hace la síntesis, pero se reúne un conjunto de ideas sobre el mismo concepto. Se hacen con el fin de crear un texto pequeño y conciso. Igual que el resumen, se reduce, ¿no? Ya les decía, un resumen hace de un texto de 100%, lo tienes que volver a 25%. Por eso, ¿qué sacas? Solamente la idea principal, que tiene las ideas principales que tiene cada párrafo. Es decir, el resumen lo ve en forma general, la síntesis lo ve en forma específica. ¿Por qué? Porque tú tienes que comprender esa idea principal y decirle con tus propias palabras. Acá dice, en algunos casos se utiliza como un resumen, con la diferencia que la síntesis puede incluir ideas propias. ¿Ya? La síntesis incluye ideas propias. Listo. Suelen ampliarse las ideas del autor teniendo como base el mismo texto. Simplemente se agregan conocimientos e ideas propias sobre el tema que se está analizando. Es decir, tú tienes que agregar ideas propias. Al final, ¿qué concluyes? Eso pones en tu ficha de síntesis. Ya cuando alguien te dice sintetiza eso, quiere decir con tus propias palabras lo vas a hacer. En cambio, un resumen es textual, tal cual tú consideras la idea principal del autor, lo vas copiando. ¿Listo? ¿Cuáles son las partes de una síntesis? Pues debe tener planteamiento de la idea central, toma de una lectura global, ¿no? Como, ¿cuál es la lectura global? Explicación de la idea anterior con ejemplos, comparaciones, contrastes. Debe haber idea principal del primer párrafo, del segundo en forma minuciosa, pero lo vas diciendo con tus propias palabras, ¿ya? Hasta llegar a tu conclusión, es decir, cuál es tu opinión final sobre lo que se está diciendo. Les presento cuál es entonces la diferencia entre un resumen y una síntesis. Los dos, pues toman el concepto central. Los dos deben estar basados al tema, ¿no? Todos están basados, no se sale del tema. La síntesis como el resumen está basado en el tema, ¿ya? Pero el resumen trata de las ideas, en la síntesis también, ¿no? Ese es el tema central, ¿cuál es la idea central que tiene mi texto? Ahora, punto principal. En el resumen se expresan las ideas del autor, no se incorporan opiniones personales. Tal cual dice el autor, yo lo pongo. En la síntesis, en cambio, se hace una composición propia de un conjunto de ideas. Es decir, tú puedes poner con tus propias palabras lo que vas entendiendo de la idea principal. Se puede ampliar después de hacer un análisis, ¿no? Pones tu conclusión. ¿A qué concluyes tú? En cambio, en un resumen no existe eso. Solamente las ideas principales del autor, tal cual textualmente como lo va diciendo el autor. Nada más. ¿Ya? Por eso subrayas y no hay necesidad de poner más. ¿Ok? Ahora, concepto central. Los dos tienen como fundamento el reducción. Es una técnica de reducir. ¿Y cómo lo reduzco? No es así por así, ¿no? Reduzco sacando solamente, identificando la idea principal. Por eso que un resumen me sale 25% de lo escrito, ¿no? En cambio, la síntesis es un poco más porque viene tu conclusión. ¿Ya? ¿Qué es lo que? Y lo dices con tus propias palabras. Muy bien. Punto principal.
Por eso te dice, reducción del texto es menor al 25% del texto. En cambio, una síntesis es la sustracción de las ideas principales. ¿Es reducción? Sí, pero no te va a salir tan pequeño como un resumen, ¿no? Concepto central, pues todos están basados en un texto. Es la reducción de un texto. Punto principal. Se transcriben las ideas principales sin modificaciones en un resumen. Trata del texto como un todo. Es todo lo que el autor dice. En cambio, en una síntesis se utilizan nuestras propias palabras y se analizan los elementos por separado, es decir, párrafo por párrafo. En cambio, en un resumen es un todo lo que yo pongo, ¿no? No saco conclusiones, no pongo mis ideas en el resumen. En una síntesis, sí. ¿Ok? Muy bien. Vamos a un poco redondear con lo siguiente que vamos a ver en el video siguiente. Y luego abrimos ya para entrar a la práctica. Muy bien, rápidamente. A ver, ojalá que no nos gane, no nos gane el tiempo. Voy a copiarle el YouTube y entramos a la teoría misma. Muy bien, esto es para redondear lo que se les ha explicado, ¿no? Por ahí alguno no le entiende a la Miss, pues bueno, vamos a ayudarle un poquito con esto. Muy bien, comparto. Un poquito para que ustedes, si quieren ustedes profundizar, ya bueno, pueden agarrar otros videos también que van a encontrar. Resumen y síntesis. Vamos a ver, ingresamos entonces. Ahí incluso les ponen de qué fuente ha sido sacado. Bueno, pasamos. Uy, vamos a ver qué pasó acá. Ok. A ver, un momentito, chicos. Voy a ponerles el sonido. Listo, ahora sí. Listo, rápido. El resumen es una representación abreviada del contenido de un texto, es decir, es un escrito que consiste a partir de otro y consiste en extraer lo que consideramos más importante de un tema. El propósito del resumen es informar y por tal motivo no emite opiniones, juicios de valor e interpretaciones. El resumen recaba las ideas principales, discriminando las ideas secundarias, lo que da por resultado un escrito conciso, completo y preciso que condensa de manera coherente lo esencial del texto original. El resumen es una redacción de un texto nuevo a partir de otro texto, exponiendo las ideas principales o más importantes del texto original de manera abreviada. Generalmente tiene el formato típico de cualquier texto a partir de oraciones y gramaticalmente complejas y puede tener una longitud variada. El resumen no es solo una simple reducción informativa de un original, sino un texto nuevo que intenta adaptarse a las características de un nuevo contexto comunicativo. Al hacer un resumen es preciso plantearse primero en qué finalidad se realiza, quién será su destinatario, qué espera el destinatario de resumen o en qué medio laboral o académico se desarrollará la actividad de resumen el texto en cuestión. ¿Para qué sirve? Para facilitar la retención del material estudiado, ya que asimila una síntesis de los aspectos esenciales de cada tema. Además, permite estructurar las ideas del texto y establecer las relaciones entre ellas, por lo que facilitan el estudio y el repaso posterior. Un resumen te sirve para seleccionar y organizar las ideas o datos más importantes e interesantes del texto original. También te ayuda a definir y esquematizar la información esencial de un tema, de manera que al hacer el resumen puedes comprobar si has entendido bien su contenido o bien si tienes dificultades en algún aspecto concreto. De igual forma, te ayuda a facilitar la comprensión y el aprendizaje de nuevos conocimientos y al mismo tiempo la preparación de tus apuntes y exámenes. ¿Cómo se hace?
Se debe determinar el tema principal del texto respondiendo las preguntas: ¿qué quiere el autor que comprenda el lector? Y ¿para qué necesito leer ese texto? Ambas ayudarán a dar cuenta de cuál es el tema principal que se abordará en el resumen. Se elige la información significativa o esencial de entre toda la información que se leyó. Hay que recordar quitar los ejemplos, las comparaciones, en fin, toda la información que se podría considerar secundaria de acuerdo a tu objetivo de lectura. Si en el texto existen datos que se pueden englobar en una sola categoría, es conveniente hacerlo. Generalizar es otra forma de resumir la información. La síntesis es también otra forma de resumen, pero aún más abreviada y con una diferencia sustantiva con este. En ella se puede parafrasear con palabras propias. Se basa en el método inductivo, parte de un análisis, pues no se puede sintetizar lo que no se analiza. Se redacta con fidelidad, exactitud y claridad. Por claridad se entiende la expresión de un solo punto principal por párrafo, el uso correcto de los signos de puntuación, el orden en la expresión de las ideas. La exactitud se refiere a la expresión de una idea clara, precisa, que no pueda interpretarse en ninguna otra forma que la que se quiere manifestar. En ocasiones, la falta de exactitud en la que se dice cambia u oscurece el sentido de las cosas. Es necesario considerar las siguientes estrategias para hacer una síntesis. Subrayar todo aquello que sea relevante, identificar los conceptos centrales. Bajo cada concepto central, escribir los puntos principales que le correspondan, ligar las ideas centrales parafraseando. De esta manera se sintetiza un texto o varias fuentes distintas. En caso de decidir elaborar una síntesis de más o dos fuentes, conviene que se elabore un cuadro en el que se compare u contraste los conceptos centrales y los puntos principales de un autor con otro. Muy bien, chicos. Ahora ya dejamos de compartir y nos vamos a nuestro texto. Página 151. A ver, chicos, nos vamos a nuestro texto, página 151. ¿Listo? A nuestro texto de razonamiento verbal. A ver, justamente ahí nos dice el concepto de síntesis, ¿no? ¿Qué cosa es una síntesis? A ver, Cristina va a leer el primer párrafo, Rafael el segundo y Braulio el tercer párrafo sobre la síntesis. A ver, rápidamente, ¿qué nos dice? Escuchamos, Cristina. Página 151. ¿Ya lo tienes? A ver, hija, página 151 de tu libro de razonamiento verbal. Te escuchamos. La síntesis. Okay. Es un proceso que se realiza después de haber leído y analizado un texto con profundidad. Se trata de la versión abreviada de un texto que una persona realiza a fin de extraer la información o los contenidos más importantes. Muy bien, continúa, Rafael. Rafael, ¿estás por ahí? Hace un ratito estoy buscando mi libro. Ok, dice, el lector puede expresar con sus propias palabras y estilo la idea principal del autor, cambiando el orden según su interés, utilizando analogías, trabajo de investigación, ampliación y confrontación con bases en los objetivos. La síntesis sí incluye tu opinión, incluye tus palabras, ¿no? En cambio, en el resumen, no. Último, Braulio, léanos, por favor. ¿Listo, Braulio? Dice, se basa en las ideas centrales de un texto. Sin embargo, la construcción de una de ellas no resulta una tarea sencilla. Es importante que la síntesis de un texto, a pesar de ser obra de una persona diferente, sea un texto más pequeño
que muestre la intención original que el autor del texto original quiso reflejar. Es decir, no lo tienes que cambiar completamente, pues, pero sí tienes que poner lo que tú, con tus propias palabras. Eso, la síntesis te ayuda a que tú te familiarices con lo que estás comprendiendo al leer, ¿no? Por lo tanto, es importante evitar incluir ideas nuevas o percepciones. Es decir, tú no le puedes cambiar con otro invento lo que ya se dijo, ¿no? Tienes que comprender lo que el autor te está diciendo y explicarlo con tus propias palabras sin cambiar la idea, el tema, ¿no? No es que tú te inventes otra cosa, ¿no? No es así. Con tus propias palabras, pero lo que el autor está dando a entender. Por eso, ¿qué es lo que el autor me quiere dar a entender? Yo me pregunto cuando hago una síntesis, ¿no? Pues eso, lo que yo estoy entendiendo lo pongo, pero tiene que ver sin cambiar, ¿no? La idea, el tema central de lo que está tratando el autor, ¿ya? Por eso dice, no, ahí no se pone tus percepciones propias, es decir, yo creo, no, pues ahí no, tiene que ser, pones con tus propias palabras, pero siguiendo el tema central, de qué está hablando el autor, no tus inventos, ¿ok? Lo que te está queriendo dar, hacer llegar el mensaje. Por eso dice, no es tan fácil, no es que tú pongas lo que tú crees y al final lees, ¿qué cosa habrá puesto este estudiante? No dice lo que, pues no ha analizado bien. Por eso que hay que hacer todo un análisis. Correcto. Creo que ya hemos escuchado, algunos todavía ni siquiera tenían el libro. Muy bien, vamos a hacer la práctica. Vamos a leer el ejemplo de síntesis, allí había. Luego vamos a responder la pregunta según corresponda. Pues bueno, no hay ese ejercicio, ¿no? Vamos a ver, tenemos un texto. Generación de las computadoras, nos dice, ¿no? Vamos a ver, hay 3 años en que se ha generado las computadoras, ¿no? Ha evolucionado en 3 de acuerdo a los años. Mira, las computadoras vienen desde la generación de 1946, mucho más antes. Uno pensaba que recién en nuestra generación en el siglo XX, ¿no? Pero no es así. Vamos a ver, nos va a leer a continuación, Yeslin, primera generación. ¿De qué año a qué año y en qué se basaba? Primera generación, 1946-1955, basado en grandes y pesadas válvulas de vacío. Ocupaban mucho espacio y consumían mucha energía eléctrica. Además, eran muy costosas. Claro, ¿quién tenía una computadora? Casi nadie, ¿no? Y para llevar a una casa, pues tremendo almastrote llevabas como el televisor, ¿no? Listo. Generación, segunda generación, Angie. Segunda generación, 1956 al 1964. Se utilizan transistores más pequeños y confiables que las válvulas. Aparece la impresora, así como también el tamaño y el costo de las computadoras disminuye. Muy bien, Fabricio termina tercera generación. Tercera generación, 1965-1970. Utilización de chips de circuitos integrados incrementa la velocidad y aparecen nuevos lenguajes de programación, Pascal, BASIC, Logo. Son mucho más pequeñas y ligeras, lo que hizo que disminuya el consumo de la energía eléctrica y el precio. Muy bien, hemos escuchado una primera lectura, estamos viendo que nos hablan de la generación de las computadoras, ¿no? Sobre todo, ¿cuál era la diferencia? Su tamaño, ¿no? Su tamaño, han ido reduciéndose, ¿no? Ahora han visto ya no es todo un almastrote, es una pantalla plana, ¿no? ¿Cuándo se iba a imaginar ver, ¿no? Una pantalla plana y más reducción de cosas, ¿no? Es una pantallita, en el futuro será simplemente pues tenerlo en la pared, por ejemplo, que ahora hay, ¿no? Y digitalmente ir abriendo ya no se va a utilizar tal vez las teclas. Ahora,
Realiza una síntesis de la historia de la marca de tu celular. Eso vas a hacer. A ver, vas a hacer una síntesis de la historia de tu celular. A ver, eso tienes que leer, ¿no? Pero, a ver, vamos a ver que si tenemos tiempo, 18. Bueno, eso sí lo van a llevar ustedes, ¿no? De tarea, van a buscar la historia de su celular, de la marca Samsung, no sé qué, Huawei tienen, ¿no? Eso, lo van a hacer y vas a realizar. Lee eso por internet y reduces. Eso lo van a hacer de trabajo. El número 2 vamos a trabajar el día de hoy. Vamos a ver. Lee la siguiente anécdota. Tenemos una anécdota, luego realiza una breve síntesis. Esto es un texto narrativo, ¿no? Vamos a ver. Vamos a leer. Voy a pedirle a Romina que haga el primer párrafo, Luis el segundo párrafo y Valentina el tercer párrafo. Hasta ahí, veamos. Romina, léanos por favor. Alba y su mamá salieron a pasear para disfrutar las vísperas de la Navidad. Llegando a la hora de merendar, Alba sintió hambre, por lo que su mamá propuso ir a tomar chocolates con churros. Alba, emocionada con la idea, eligió ir a su chocolatería favorita en la Plaza Mayor. Continúa, Luis. Yemisita, una vez ahí, Alba observó por la ventana el gran árbol de Navidad que había en el centro de la plaza. Es muy hermoso, pensó. Ya, dice, una vez llegado Alba, ¿no? Estaba ahí por la ventana, vio el gran árbol de Navidad que había en el centro de la plaza. Es muy hermoso, pensó, ¿no? Muy bien. Rafa, ¿quién continúa la lectura? Valentina, ¿no? Dice, es muy hermoso, ¿verdad? Interrumpió una voz los pensamientos de Alma. Era la voz de una señora muy mayor. Cuando era niña, nunca había visto un árbol tan bonito, pues no era la costumbre adornarlo como ahora. Muy bien, continúa la lectura, Rafael. El siguiente párrafo, los dos siguientes párrafos. A ver, dice, ¿y cómo se adornaban antes? Preguntó la niña. Mi madre lo adornaba con manzanas y velas, siguiendo la tradición de San Bonifacio. La anciana continuó con su relato, pues vio los rostros fascinados de madre e hija. Se dice que cuando los primeros cristianos llegaron al norte de Europa, descubrieron algo muy curioso. Los pobladores de la zona adoraban a Frey, dios del sol y la fertilidad, en la misma época en la que los cristianos celebrábamos el nacimiento de Cristo. Ellos conmemoraban el nacimiento de Frey. Para ellos adornaban un árbol de hojas perennes que simbolizaba el universo y la parte más alta de la copa simbolizaba la morada de los dioses. Al evangelizar estos pueblos, los misioneros cristianos adoptaron esta tradición cambiándole el significado. Continúa la lectura, Valentina. ¿Estás? Nos hemos quedado. ¿Y lo de las velas y las manzanas? Preguntó Alba. Continúa. Miss, ¿qué página era? Se me cerró el libro. 152. Luego dice, eso es lo más curioso de todo, dijo la anciana. Parece ser San Bonifacio, el misionero que evangelizó Alemania, allá por el siglo VIII. Cortó con una hacha uno de estos árboles de hoja perenne y en su lugar plantó un pino, también de hoja perenne.
como no se le caían las hojas, dijo que esto simbolizaba el amor de Dios. Las manzanas que usó para adornarlos representa el pecado original y las velas a Jesucristo como la luz del mundo. Las manzanas se han transformado en bolas y para alumbrar el árbol ahora se usan bombillas eléctricas, concluyó la niña. Mira, entonces, chicos, estamos viendo qué cosa, el origen de qué, del arbolito de Navidad, ¿no? Ese es el tema que está contado por medio de una historia, ¿no? Ahora, entonces, ¿cuál es la historia que se cuenta? Ustedes lo tienen que resumir en pocas palabras. Lo demás que te está contando que la niña salió por acá, por allá, con su mamá, ¿no? Y una anciana le contó la historia. Pues es parte de todo ese cuento, ¿no? Pero ahí nos está dando a conocer, pues el tema es la historia en base a un cuento sobre el árbol de Navidad, ¿no? La anciana les va contando. Entonces, chicos, vamos a hacer una síntesis, es decir, reducir con los temas principales simplemente de este texto, ¿no? En la cual yo con mis propias palabras, voy a contar este texto, ¿ok? Voy a contarlo reduciendo el tema principal. El tema principal estará desde el encuentro de la mamá de Alba con esa anciana, ¿no? Ahí. Al encontrarse la niña con una anciana, ella le refiere o le cuenta, le narra la historia del origen del árbol, cuyo fundador cuenta, pues bueno, ustedes con sus propias palabras contarán la historia en forma resumida. A ver, cada uno comienza a hacer su resumen. Ya les estoy dando por lo menos la idea principal, ¿no? El tema es la historia del árbol de Navidad. Ahora, ustedes escojan lo más importante de esa historia y me lo cuentan en forma resumida, ¿ya? Con sus propias palabras, eso es hacer una síntesis. ¿Listo? Muy bien. En otras palabras, tienen que resumir, sacando lo principal. Ya tiene la idea central. Es sobre el origen del árbol navideño. Ahora ustedes cuéntenme en forma sintetizada, ¿no? Con sus propias palabras. A ver, y luego me lo van a leer, chicos. Sí, Miss, pero ya terminamos el tiempo, me van a decir. Pues chicos, sí, en una hora no se puede hacer nada, ¿no? Bueno, chicos, me tienen que enviar tarea final, su resumen, tanto del celular como la de ahora. La anterior tarea del celular, yo no les puedo decir porque la historia la tienen que sintetizar ustedes. Busquen la historia de su celular, cualquiera de ellas, un celular de la marca de Huawei, un celular de marca Stereo, no sé qué marca tendrá usted su celular y con pocas palabras, ¿no? Con lo que ha entendido, también me resume, ¿ya? Mi celular se creó en Alemania, no fue el inicio, pues los creadores del Huawei, fue chino, no sé, fue norteamericano, pues iré contando en pocas palabras. Muy bien. Muy bien, chicos. Lo de ahora también me lo tienen que enviar, no se olviden. Muy bien, chicos. Ese es hacer una síntesis, ¿no? Es, pues, reducir con tus propias palabras, encontrando el tema central. El tema anterior de esta narración, pues es sobre el origen del árbol de Navidad. Mira, antes nos decían que se ponía manzanas, ¿no? Velitas y tienen una simbología, ¿no? Así, con mis propias palabras, yo tengo que contar esa historia. Muy bien, chicos. Nos vemos
en la próxima clase. Muy bien. En la clase de comunicación, espero, por ahí voy a ir dando lectura, alguna síntesis de lo que han realizado, lo que van a enviar. Muy bien, chicos, nos vemos en la próxima clase.